En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hola, queridos hermanos, una bendición muy, pero muy especial para cada uno de ustedes en este viernes donde cada uno de nosotros levantamos nuestras manos, alabamos y bendecimos al Dios de la vida. Gracias, muchas gracias por estar ahí conectado, conectadita a nuestro canal de YouTube Padre Maro. Qué bendición de Dios, qué gran gozo, qué gran alegría me da. El gusto es mío de compartir con ustedes la palabra de Dios, el evangelio del día. Y por supuesto no hay cosa más hermosa que llenarnos de Jesucristo, que llenarnos de la fuerza del resucitado, de la victoria de Cristo, comenzando el día. Y por eso hoy quisiera invitarles a cada uno de ustedes a que sigan creyéndole al resucitado, tengan fuerza y esperanza. Por eso vamos a clamar la fuerza del Santo Espíritu, que es el que nos fortalece en medio de nuestras debilidades. El Espíritu Santo, recuerden, es el que nos hace decir: Abba papá, Abba papaito, ven, ven, ven Espíritu Santo. Por eso, ¿les parece que invoquemos la presencia del Espíritu Santo? Yo sé que sí. Bueno, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en este día. Prepara tu corazón, dispón tu vida ahí en lo que estás haciendo. Dispón tu corazón, ese corazoncito que le pertenece a Jesús, dispóngalo hoy para Dios, que le puedas decir: ven Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor, de tu gran luz, de tu gran sabiduría. Infunde en mí, Espíritu Santo, el deseo de amarte, el deseo de seguirte, el deseo de ser santo. Espíritu Santo, ven a soplar en cada uno de las áreas de mi vida. Espíritu Santo, en este viernes quiero suplicarte que vengas a curar toda enfermedad, Espíritu de Dios. Que vengas a restaurar todo problema que se haya suscitado en cualquiera de estos hogares que sigue nuestro canal de YouTube. Bendito eres, Espíritu Santo, por el corazón de la vida de cada uno de aquellos hombres que se han consagrado a la asistencia de los moribundos, a la asistencia de los enfermos. Señor, yo en este día lo consagro por todos los enfermos. En este día, Señor Jesús, lo consagro por muy especialmente por los enfermeros, por los médicos, por los paramédicos, Señor Jesús, por los que asisten fundamentalmente a aquellos moribundos, Señor Dios, a los sacerdotes, médicos, enfermeras, monjitas, Señor Jesús, bendícelas, bendícelos, Señor Jesús. Hay sanidad en tu nombre. Querido hermano, que puedas sentir en este viernes, querido hijo, que tú puedas sentir cómo el Señor te está sanando, cómo el resucitado que ha vencido la muerte tiene todo el poder para sanar toda enfermedad congénita, todo problema de arteria obstruida, todo problema en el corazón. Amado Espíritu Santo, sana todo coronavirus. Amado Espíritu Santo, ven a sanar todo problema en la vista. Pídale, hermano, ahí donde tú estás. Pídale con fe, que el Señor Jesús no tiene límites. El Señor sopla donde quiera y cuando quiera. El Señor sana donde quiere. El Señor Jesús envía a su Santo Espíritu a hacer su obra. Por eso hoy el Espíritu de Dios te está sanando. Créalo, hermano. Crea que el Señor hoy está pasando por tu vida. Hoy el Señor Jesús te está sanando. Señor Jesús, sana todo cáncer de útero. Señor Jesús, sana todo cáncer de mama. Señor Jesús, sana todo mioma. Sana, Señor Jesús, todo problema de artrosis, de artritis, Señor Jesús. Toda hernia discal, en tu nombre, Señor Jesús. Pedimos tu santísima voluntad en estos enfermos. Te adoramos y te glorificamos. Y por eso hoy, Señor Jesús, en tu gran misericordia, en tu gran voluntad, nos declaramos libres, sanos, para la gloria de tu nombre. Hermanos, es un gusto hoy compartir con ustedes. Siempre les recuerdo que el Padre Maro les ama. Siempre les recuerdo que el Padre Maro ha aperturado este canal de YouTube con el propósito
de evangelizar, con el propósito de compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo sé que muchas personas en Colombia, en Chile, en Panamá, en otros países, me disculpan los hermanos que no les nombro, pero les amo desde acá y este canal es para ustedes. Por eso vamos a disponernos hoy. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? La liturgia de la iglesia. Hoy la palabra está bastante suculenta. Por eso este es el banquete de la palabra de Dios. Tal vez por las razones obvias no podemos comulgar porque nuestros templos están cerrados, pero hermanos, Dios tiene la última palabra. La última palabra no la tiene el hombre, la última palabra la tiene Dios. Y todo pasa a su debido tiempo. No nos adelantemos a los acontecimientos. Son signos de los tiempos y por tal motivo, pues nosotros tenemos que tener madurez con lo que acontece. No desfallecer, queridos hermanos. La iglesia nunca se equivoca. La iglesia es la voz de Dios. Por eso tenemos que amar a nuestro Papa. Tenemos que amar a nuestros obispos. Por eso les invito a tener calma, a tener paciencia. Dios nunca nos abandona. Dios está. No caigamos como el pueblo de Israel. ¿Recuerdan qué pasó con el pueblo de Israel? Le reclamaba a Moisés, pero es que Dios está. ¿Dónde está Dios? Hermanos, Dios nunca nos ha abandonado. Dios nos ha proveído de tantas cosas, de tantas bendiciones, y por eso nosotros no caigamos en la desesperación. Hoy la palabra de Dios, queridos hermanos, está tomada para que ustedes compartan y hagan la lección divina y puedan ustedes meditar posteriormente de la reflexión del día de hoy, del evangelio de hoy. Hoy el Señor nos regala en la primera lectura estos textos posresurreccionales, estos textos de los Hechos de los Apóstoles. Está tomada la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 del versículo 1 al 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 del versículo 1 al 12. Y también para que ustedes en casita puedan meditar el Salmo 117. Es un salmo precioso donde nos habla de la piedra que desecharon los constructores, es la piedra angular. Dispongámonos, queridos hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios merece un gran respeto. La palabra de Dios merece, queridos hermanos, que nosotros detengamos tal vez todas nuestras actividades mentales que estamos haciendo, que hoy nosotros podamos tener esa reverencia por la palabra de Dios. Es Jesús que se nos comunica a través de su evangelio. Hoy el texto sagrado está tomado de San Juan, el texto de San Juan, capítulo 21, del 1 al 14. Queridos hijos, les anuncio el santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra,
vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria, gloria a aquel que obtuvo la victoria en la cruz. Jesucristo, vivo y resucitado. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos sigue animando. Hoy la palabra de Dios nos sigue bendiciendo. Hoy la palabra de Dios sigue tocando lo más profundo de nuestro corazón. Hoy la palabra de Dios nos sigue diciendo: ánimo, ánimo, queridos hijos. Estoy con ustedes y Jesús siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús siempre estará con nosotros porque así lo ha prometido. Fíjense, queridos hermanos, que hoy en este texto maravilloso el Señor se muestra con autoridad y se muestra con poder. Fíjense que hoy el texto sagrado, de una manera amplia y profunda, nos hace ver todo lo acontecido después de la resurrección. Todo lo que muchos escritores, estudiosos y pensadores de diversas culturas pues han querido de una manera en particular develar el misterio que envuelve la vida de los cristianos, porque es un gran misterio la vida de los cristianos. Ojo, han tratado ver que Jesús simplemente se estudia desde el aspecto científico y no han podido descifrarlo, porque Jesús no se trata de una ideología ni de una corriente de pensamiento. Esto es importante, queridos hermanos, porque mucha gente pretende ver a Jesús como simplemente una persona que pasó haciendo el bien y ya, eso, que se quedó colgado de un madero, que no resucitó. Y muchas personas han visto que Jesús tiene una sola naturaleza. Por eso en la historia de la iglesia hemos estudiado el monofisismo. Monofisismo significa una sola naturaleza. Y por eso muchos hermanos separados, muchos hermanos protestantes han caído en el monofisismo, que Jesús simplemente fue Dios. O otros dicen, bueno, Jesús simplemente fue humano, Jesús no tuvo la divinidad. Claro que sí, queridos hermanos. Hoy la palabra de Dios nos dice que Jesús evidentemente es 100% Dios y 100% humano. Esto es lo característico de la resurrección del Señor. Entonces, la vida del cristianismo no es una ideología, ¿ok? Ni de una corriente de pensamiento, sino de un acontecimiento realizado en una persona. Es algo que aconteció en una persona, en Jesús, que vino del vientre, o mejor dicho, de la voluntad del Padre. Jesús, el enviado del Padre, que se encarnó en el seno, en el corazón de una jovencita llamada María. Y por eso Jesús tuvo a bien morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Entonces, es un acontecimiento que se da en la persona de Jesucristo. Y en este sentido, Jesucristo, fuera de quien no hay salvación, ojo, como afirma decididamente Pedro ante las autoridades. La gente pretende, y esto lamentablemente tiene algo característico. En Jesús hay salvación. En Jesús encontramos la salvación. Porque la gente en los primeros acontecimientos, en la vida pascual o en los acontecimientos pascuales, siempre se trae o se tiende a la confusión. ¿Cómo es este el hijo del carpintero? El que tal vez pasó haciendo el bien.
ahora que ha resucitado, ahora que sana a los enfermos. Es Jesús, es el Nazareno, es aquel que nos demuestra con su resurrección que hay poder en su nombre. Por eso hoy pudiésemos decir, queridos hermanos, que el ser humano puede de muchas maneras alejarse de Dios e intentar darle sentido a su vida desde otras direcciones. Hoy el hombre quiere darle sentido a su vida desde otras maneras. A mí me llama poderosamente la atención todas estas corrientes que vemos en el mundo. La New Age o la nueva era, cómo han caído en la tentación y en las garras del enemigo. Y hoy, queridos hermanos, esta situación que a veces me da como, me interpela y yo me digo, Señor, porque hay gente de una manera que todavía no está convencida del resucitado. Esta situación del pelo, del cabello, que el satánico, de que Satanás pues indujo a la gente a que buscaran en las Sagradas Escrituras ese cabello. Pero bueno, yo digo, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, que siquiera saben que la palabra de Dios tiene poder. Pero hermanos, nosotros no tenemos por qué estar buscando pelos ni cabellos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que buscar palabras de vida eterna, palabras de salvación. No buscar pelos para tomarnos el agua y licuarnos el cabello. Eso no tiene ningún sentido. Eso es superstición. Por eso hoy la palabra de Dios, en los diversos textos y específicamente en el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, queridos hermanos, encontramos que hay muchas personas de diversas culturas le han querido dar sentido a su vida de muchas maneras. Como en los primeros cristianos o en la comunidad primitiva. Por eso dice la palabra de Dios, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, etcétera. Pero dice Pablo, yo soy de Cristo. Hermano bautizado, tú eres de Cristo, tú no eres de ninguna corriente de este mundo. Tú no eres de ninguna corriente santera, tú no eres de ninguna corriente tal vez del tarot, no eres de ninguna corriente astrológica, etcétera, o astronómica, perdón. Tú no eres de nadie, tú eres de Cristo Jesús. Tú eres del resucitado. Tú eres del Cristo que venció la muerte. Tú eres de ese Cristo que sanó a Bartimeo. Tú eres de Cristo que reanimó la vida de Lázaro. Yo soy de Él y yo quiero seguir siendo de Él. No sé usted, querido hermano. Yo estoy seguro que sí. Yo sé que tú quieres ser de Cristo, por eso estás escuchando hoy la palabra de Dios. Sí, hermanos, hoy la gente le está dando sentido a la vida o a su vida de muchas maneras, de muchas formas. Hoy encontramos una gran cantidad de cosas, queridos hermanos. Hoy la gente cree en tantas cosas. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando era seminarista, me mandaron para un campo. Siempre la gentecita del campo suele, de una manera, tal vez desde su poca religiosidad, suele creer mucho en la superstición. Ojo, no todos, pero sí gran parte de la gentecita del campo. Entonces yo iba entrando a una casa y había una familia, y a lo que yo iba entrando a la casa, precisamente había en la entrada, en la puerta de la casa, había una auyama, y cuando yo entro la auyama cae. Y dice la señora, ve padre, mire las fuerzas negativas como entran a mi casa. Yo solté, fue a reír, porque yo dije, yo soy un hombre de paz, yo soy un hombre de bien. Y yo le pregunto, señora, ¿y usted en quién cree? No, padre, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios. Pues créanmelo, que esa señora no tenía la fe puesta en el Señor, porque tenía la fe puesta en esa mata de sábila, como muchos creen, en esa mata de auyama o en esa auyama. Hermanos, la auyama tiene un proceso de germinación, la auyama tiene un proceso de maduración, y por supuesto, si usted no se la come, la auyama tiene un proceso de empichazón, se empicha en cualquier momento. Entonces la señora me dijo, padre, ve cómo entran fuerzas negativas en esta casa. Yo solté fue a reír. Yo solté fue a reír, porque hoy, queridos hermanos, encontramos a muchos cristianos bautizados católicos que creen en tantas cosas, que no creen en lo fundamental, que no creen en Jesucristo. Por eso hoy el reto es creerle a Jesús. Hoy el reto, queridos hermanos, es acrecentar nuestra fe, y por eso hoy la palabra de Dios, de una manera tan sencilla, Jesús se les vuelve a aparecer a sus discípulos, como nos dice el texto de San Juan.
Estaban todos. Y Jesús, el texto de San Juan menciona a Pedro, a Tomás, a Natanael, menciona a los hijos de Zebedeo, etc. Y fíjense, Pedro toma la iniciativa. Sabemos que es el primer papa. Pedro dice, voy a pescar. Y todos dijeron, vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Todos. Fíjense, hoy, queridos hermanos, está dando resultado. Mucha gente dice, Padre, pero es que estamos orando y parece ser que Dios no nos escucha. ¿Estamos orando con fe? Padre, pero es que todos los días yo le pido al Señor que me sane. Hermanos, ¿estás orando con fe? ¿Le estás pidiendo al Señor con fe? ¿O cómo es tu oración? Yo siempre suelo decir que la oración tiene que ser, queridos hermanos, consciente y constante. Orantes. Un amiguito y quien aprecio mucho y lo aprecio, Armandito, quien lo bendigo allá en Bogotá, me decía, Padre, le recomiendo que usted ore a través de esta palabra. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Estamos orando conscientes de lo que estamos pidiéndole al Señor? Sí, Pedro se fue a pescar. Los discípulos, yo también quiero pescar. Hoy yo quiero orar. Sí, hermano, pero estamos orando con fe. Padre, como me dijo por allá un señor, yo quiero pedirle algo. Yo quiero que usted ore, Padre, por una situación que estoy pasando. Y yo le dije, estaba en mi despacho el Señor, y yo le dije, sí, hermanito, ¿qué quiere? ¿O por qué quiere que yo ore? Me dijo, no, Padre, lo único que yo quiero pedirle es que usted ore a Dios para que Dios cambie a mi mujer. No, hermano, Dios no va a cambiar tu esposa. Esa fue la que Dios te regaló. Ese esposo fue el que Dios te regaló. Esa oración no va a causar efecto. Padre, que mi mujer se está volviendo ya viejita, se está poniendo vieja. Hermano, esa fue la que usted un día conoció joven. Ese esposo que se está volviendo ya viejito, ese esposo fue el que Dios te puso. Y si algún día tenía que ponerse viejito. Oh Padre, yo le pido todos los días al Señor para ganarme la lotería. Hermanos, no. Esa no es una oración consciente. Los discípulos se fueron a pescar con Pedro, Simón, y no pescaron nada. Y dice la palabra de Dios, estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Hoy Jesús se está apareciendo en medio de la tormenta. En medio de esta soledad que estamos viviendo. En medio de esas calles que cuando tú sales tal vez a comprar cualquier cosita, o tú sales a la puerta de la casa y ve esa soledad. Así es la soledad que tenían los apóstoles, estoy seguro. Y Jesús se les aparece. Jesús se aparece en medio de la tristeza, queridos hermanos. Jesús es capaz de cruzar la otra orilla para ver tu necesidad. Jesús es capaz de cruzar la otra orilla para ver tu sufrimiento. Pero los discípulos no lo reconocieron. Esto es importante, queridos hermanos. Hay que reconocer a Jesús en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. Y Jesús le dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Fíjense, qué amoroso es Dios. Dios es Padre y te ama. Dios te creó porque te ama, querido hermano. Muchachos, ¿han pescado algo? Hijos, no tengan miedo. Hijos, yo estoy con ustedes. Y Jesús nos grita siempre, con ustedes he estado y seguiré estando hasta el fin del mundo. Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Imagínense ustedes, queridos hermanos, ya al final de la vida. Imagínense ustedes, y siempre hoy podemos leer los acontecimientos del mundo y cómo la gente hoy aplaude la labor loable de los médicos, de los enfermeros, y vemos por los distintos medios y las redes sociales, todos somos fundamentales, queridos hermanos. Pero ¿cuántas veces nosotros no aplaudíamos el trabajo de los enfermeros, de los médicos? Hoy es importante todos, en la sociedad somos importantes todos. Pero ojo, en el camino de la soledad, Dios aparece y Dios nos rescata y Dios nos dice, mira, tú eres mi hijo. Yo estoy contigo. Jesús te pregunta, ¿no has pescado algo?
¿Han pescado algo ustedes? Repito, la decepción en la vida. Decepcionados. Porque todo el mundo nos ha traicionado. Porque todo el mundo nos ha prometido amarnos. Y hoy nadie nos ama. Hoy todo el mundo nos ha tal vez echado a un lado. Pero aquí hay una respuesta de parte de Dios. Aquí hay una respuesta de parte de Dios. Entonces Jesús le dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Hermanos, nada más y nada menos se lo está diciendo aquel que tiene la autoridad, aquel que tiene el poder. Aquel que te creó te conoce. Es como aquel que creó, que hizo el primer vehículo, Henry Ford. Aquel primer cliente cuando compró ese primer vehículo, cuando sacó el vehículo de la agencia de carro, más adelante el vehículo se le averió, se le dañó. Y llamó a Henry y le dijo: mira, Henry, se me dañó el carro. Y le dijo: tranquilo que voy para allá. Inmediatamente llegó Henry Ford y le dijo: abre el capó del carro. Abrió el capó del vehículo y solamente hizo cualquier movimiento dentro del vehículo y le dijo: encienda el vehículo. Y prendió el vehículo. Hermanos, ¿no va a saber Dios tu problema? Dios no va a saber todo lo que estás pasando y por todo lo que estamos pasando. Claro que sí, hermanos. Dios no es el desentendido. Dios sabe por lo que estamos pasando en cada uno de nuestros países. Dios sabe por lo que estamos pasando en este mundo. Dios lo sabe. Dios sabe. Dios sabía, Jesús sabía que los discípulos no habían pescado nada. Pero Jesús le dijo a los discípulos: echen la red. Echen la red, ojo, a la derecha. Qué maravilloso. No a la izquierda, sino a la derecha. No, padre, pero es que aquí yo estoy bien. Es que yo quiero hacer mi propio tarantín, mi propia choza. No, a la derecha. A la derecha del Padre. La iglesia. Cristianos, hay que seguir la iglesia, la voz del Señor. La derecha. Hay que seguir la palabra. No corrientes filosóficas, no ideologías de este mundo. No ideologías marxistas, ni ideologías. No, es a la derecha. Es a la derecha donde usted va a encontrar sabiduría. Es donde usted va a encontrar la salvación. Echen la red. Y dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que pescaron tantos que los discípulos estaban llenos de alegría. Y los discípulos dijeron: es el Señor. ¡Qué maravilloso! Pedro dijo: es el Señor. Es el Señor. Y dice la palabra de Dios que Pedro se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Hermanos, echemos la red a la derecha. Echemos nuestro corazón, no hacia donde el mundo nos inclina, porque hoy el mundo nos está inclinando hacia el odio, hoy el mundo nos está inclinando hacia la destrucción, pero hoy Jesús nos está diciendo: echen la red, eche tu vida a la derecha, joven, querida joven, querido joven, querida esposa, querida familia, ustedes que están pasando por este problema, por esta dificultad de enfermedad, eche la red a la derecha, eche tu oración hacia Dios, que Dios te va a escuchar. Queridos hermanos, confiemos en la misericordia de Dios. Confiemos porque Jesús les ha aparecido a los apóstoles. Fíjense, y les ha dicho: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Y por tal motivo los discípulos encontraron una pesca milagrosa. Hermanos, confiemos y sigámosle confiando nuestra vida al Señor y sigamos creyendo precisamente desde el discernimiento en un Cristo vivo y resucitado. Desde acá, desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Maro Zambrano. Les invito a que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube, Padre Maro, que ustedes puedan activar la campanita, que también puedan dejar sus comentarios y compartir nuestros videos. Desde acá extiendo una bendición muy pero muy especial para todos los enfermos que se encuentran en casita, para todos aquellos hermanos que nos siguen, y la bendición de Dios Padre Todopoderoso recaiga en la fuerza de Dios sobre cada uno de ustedes, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Santísima Virgen María les cubra con su manto. Cuídense, el Señor ha resucitado.